Es un tema muy interesante, muy apasionante. Podemos hacer un enfoque histórico desde el Código de Procedimientos Civiles de 1912, el Código de 1936, el de 1992, en fin, cuando se trataba del arbitraje como un procedimiento, y también el Código Civil del 36 y del 84 como un contrato. En realidad, la consolidación como una modalidad de justicia alternativa, privada, recién se da con un decreto ley que es el 10 de diciembre del 92, decreto ley 25935. A partir de ahí se consolida como una institución autónoma, independiente, y posteriormente hay una ley muy importante que es la ley 26752, que es del año 96, que se adecúa la legislación o la normatividad del proceso arbitral a la ley de UNCITRAL, ¿no? Pero lo más importante, la gran, promoción, fomento, desarrollo y consolidación del arbitraje se da con el decreto legislativo 1071, que es la ley general de arbitraje actualmente vigente, que se aprobó a propósito del TLC como una modalidad o mecanismo de fomentar o garantizar las inversiones en el país, ¿no? Esta ley es de singular trascendencia, está plenamente vigente, distingue claramente entre el arbitraje ad hoc, el arbitraje institucional, el arbitraje de conciencia, el arbitraje de derecho, ¿no? Evidentemente es una regulación monista, en el sentido de que hay una sola regulación para el arbitraje nacional e internacional, y en fin, tiene una serie de garantías o de seguridades, pero entre las cosas más importantes es que evidentemente ya no es como antes, que se consideraba un procedimiento judicial. O sea, podríamos decir que una de las principales características, logros, objetivos del decreto de la ley de arbitraje actualmente vigente es la desjudicialización, ¿no? En defecto de lo que no hayan pactado los árbitros y las partes de consenso, se aplican, ¿no?, las normas de la ley de arbitraje, y en defecto se aplican las prácticas y usos internacionalmente reconocidos. Ya no es que se aplique supletoriamente el Código Procesal Civil como antes. O sea, una de las deformaciones del arbitraje en las décadas anteriores era que los abogados se presentaban como si se tratara de un proceso judicial y hacían uso de todas las herramientas que de alguna forma están permitidas dentro de un proceso judicial, pero la justicia privada del arbitraje es distinto, ¿no? Es un arbitraje en el que predomina pues la autonomía de la voluntad, la elección de los árbitros, reglas muy especiales. Ya no se habla de expedientes, se habla de actuaciones arbitrales, en fin, hay una serie de disposiciones que se han dado para consolidar el arbitraje como una figura, un mecanismo alternativo, ¿no?, de justicia, heterocompositivo, o sea, elegir a una persona, un árbitro único o a un tribunal para que, ¿no?, de alguna forma impartan justicia, ¿no?, justicia privada. Bueno, técnicamente, más que hablar de arbitraje estatutario, se debe hablar de arbitraje societario. ¿Por qué? Porque el convenio arbitral no necesariamente está previsto en el estatuto. Podría ser parte del pacto social o también de un convenio de accionistas. Cuando el 100% de los accionistas se reúnen y firman un convenio de accionistas y lo comunican a la sociedad y la sociedad lo registra como tal, ese arbitraje se convierte en obligatorio. Entonces, la solución de controversias, no se puede llevar a cabo en el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque voluntariamente se han sometido al arbitraje. Entonces, si por ejemplo la sociedad demanda a sus accionistas o sus accionistas a la sociedad, o los accionistas entre ellos, o por ejemplo, si de alguna manera hay que iniciar procedimientos de responsabilidad contra los administradores y gerentes, ya no se puede ir por la vía judicial cuando existe un convenio arbitral, estatutario o societario, que es técnicamente la palabra, ¿no?, de forma tal que frente a una demanda judicial se deduce la excepción del convenio arbitral, en cuyo caso
el proceso judicial termina y se tiene que instalar el tribunal arbitral, ¿no? Bueno, siempre, y estamos hablando del año 2015 ahora, es de gran importancia tener en cuenta que en materia societaria, en materia comercial en general, existe la jurisdicción comercial, ¿no? Que está en pleno funcionamiento desde el año 2005 y ahora estamos frente a jueces especializados, etcétera, ¿no? Que están muy capacitados para resolver controversias societarias. Entonces, una actitud responsable es evaluar frente a cada caso concreto como un dilema objetivo a resolver qué es lo que más le conviene en esas circunstancias, en esa controversia, o someter el proceso al arbitraje conforme lo establece, ¿no?, su convenio arbitral estatutario o por el pacto social o por convenio, o llevarlo por la vía judicial. Y hay que establecer una especie de comparación, de ver las ventajas y desventajas de cada una de las opciones que se tiene ahorita. Porque, por ejemplo, no obstante que exista un convenio arbitral en el pacto social, en el estatuto de un convenio, se puede renunciar a él, ¿no es cierto? Y a través de un convenio de resiliación, someter el proceso al Poder Judicial, ¿no? Y viceversa, si se inicia un proceso judicial y no se deduce la excepción dentro de los plazos, hay una prórroga, un sometimiento a la competencia del Poder Judicial, o sea, están los dos caminos. Hay ciertas materias que por la experiencia de los últimos años y por la complejidad es mejor que se lleven por la jurisdicción comercial, o sea, por la doble instancia, por la posibilidad de incasación, por las formalidades de la etapa probatoria, por las seguridades que da las atribuciones de los propios jueces, que no solamente tienen la nocio, o sea, la capacidad de conocer, sino la vocatio, la resolución, que es la capacidad de resolver, sino también la coerción y la execución. O sea, el mismo juez es el que puede, de alguna forma, ejecutar la resolución, ¿no? Entonces, es muy importante, y sobre todo la garantía de doble instancia, ¿no? Un juez se puede de alguna forma equivocar, etcétera, y la Corte puede de alguna forma revocar, confirmar, resolver, o en casación inclusive, ¿no? Entonces, yo le diría, por ejemplo, en los casos de la aplicación del velo societario, el levantamiento del velo societario, donde se deberían incorporar en una controversia a personas que no son técnicamente partes en un convenio arbitral, ¿no?, o porque no son accionistas de la sociedad, etcétera, creo yo que mucho mejor es llevarlas por un proceso judicial que por un proceso arbitral. La experiencia demuestra que en los casos que se han visto, ¿no?, las posibles aplicaciones del velo societario en arbitraje, se tienen que, lamentablemente, terminar con una excepción, etcétera, ¿no? Porque no pueden avanzar. Porque, por ejemplo, a uno que no es parte del convenio arbitral, ¿no?, se le pide que exhiba un determinado documento, una declaración jurada de impuesto a la renta, un acta, no lo va a hacer, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces no hay forma de apremiarlo, ¿no? Entonces, lamentablemente no se puede avanzar en un arbitraje, ¿no? Si hablamos de materias societarias, ojo, por ejemplo, en la relación jurídica que existe entre la sociedad y sus accionistas. Por ejemplo, si la junta de accionistas se acuerda repartir dividendos y no los paga, ¿no?, ya existe un derecho de los accionistas a iniciar, ¿no?, un proceso arbitral para exigir el pago de los dividendos, ¿no es cierto? Podría ser, por ejemplo, el incumplimiento del pago de los dividendos pasivos, ¿no?, que es muy importante, cuando, por ejemplo, no se han completado los aportes, es otra posibilidad, ¿no es cierto? Otra controversia muy frecuente es si están vigentes o no, y son aplicables o no, y de qué forma los convenios entre accionistas, si son obligatorios o no para la sociedad, etcétera. Son conflictos que se suelen aplicar. Si, por ejemplo, se toman acuerdos que son contrarios a la ley, contrarios al estatuto, o que lesionan el interés social, y que serían tramitados en la vía de la impugnación. En la vía de la impugnación judicial existe el proceso sumario, cuando hay defecto de quórum o convocatoria, el proceso abreviado y el proceso de conocimiento. El arbitraje es
instancia única, es modelo único, es plano, es unívoco, ¿no? Entonces, siempre hay que analizar esa cosa. Y lo que creo yo, se está viendo ahora, es las acciones de responsabilidad contra los directores y gerentes, ¿no? La aplicación de la caducidad, ¿no? De la responsabilidad. Si, por ejemplo, la pretensión social se puede iniciar contra quienes ya no son directores, ¿no? O solamente a los que están en ese momento. O sea, hay una serie de situaciones que son en materia de arbitrajes en este momento societarios, ¿no? Bueno, las convocatorias a juntas, ¿no? Se excluyeron de, si no me equivoco, del artículo 48 de la Ley General de Sociedades, que fue sustituido por la Ley de Arbitraje, ¿no? Porque en realidad un proceso de convocatoria simple, que ahora lo puede hacer el notario o el juez, es un proceso no contencioso, que se limita a que el juez o el notario, en su caso, simplemente, si ve que se cumplen los requisitos, las condiciones necesarias, ¿a qué se limita? A establecer la fecha, el día y la hora del lugar de la junta, y el notario quedará fe de los acuerdos, por ejemplo. Entonces, imagínense tener que instalar un tribunal arbitral, hacer una petición de arbitraje, ¿no? Elegir a los árbitros para que simplemente, no sin controversia, fijen una fecha, me parece un exceso. Pero me parece muy bien que se hayan excluido, ¿no? Ahora, distinto es el caso cuando una convocatoria se judicializa. ¿Se judicializa en qué caso, por ejemplo? Cuando la convocatoria tiene defectos, ¿no? Cuando convoca quien no debe, por ejemplo, ahorita estoy viendo un arbitraje que se está pidiendo la nulidad, y ahí es otro tema, ¿no? ¿En qué casos es nulidad, en qué casos es eficacia, en qué casos es impugnación, en qué casos anulabilidad de acuerdos, ¿no? Pero ¿quién convoca? ¿Quién no puede? ¿Quién no debe? Porque el estatuto dice que es el gerente. El presidente y el director no puede convocar, ¿se dan cuenta? Entonces, defecto de convocatoria. Ya cuando se judicializan esas convocatorias, sí hay procedimiento, hay una controversia, es un procedimiento contencioso, ¿no? Entonces, ahora, la adaptabilidad del sistema arbitral es muy interesante. Por ejemplo, ahora en muchos clubes, asociaciones civiles sin fin de lucro, se han incorporado, ¿no? Como una garantía, una seguridad, el arbitraje como un mecanismo de solución de controversias entre la asociación civil y sus asociados. Pero siempre, por supuesto, en los clubes, viendo la forma de respetar el debido proceso, la tutela judicial efectiva. Lo que está sucediendo es, efectivamente, se resuelven por arbitraje, pero la petición o la propuesta de la resolución de arbitraje, de alguna forma tiene que ser evaluada o confirmada por un tribunal de honor, una cosa así, una junta de expresidentes. Entonces es un tema muy interesante, ¿no? Yo personalmente sugiero que en sociedades anónimas, en sociedades de los negocios, y creo que la experiencia nos está demostrando que es así, más del 50, no le podría precisar exactamente, pero en el último Congreso de Derecho Registral que asistí, hablando solamente de Lima, la mayoría de las nuevas sociedades que se constituyen en los últimos años, en la última década, a partir del 2000 en adelante, ¿no? Incluyen en su estatuto, ¿no? El arbitraje societario, ¿no? Como un mecanismo de solución de controversia.